Carlos Varela, sí, paritario de AMED. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por estar en línea. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por atendernos. Tenés celular, ¿no? No vas a hacer que quede afuera del sistema también. Todo No, pasa no, por ahí. Sí, tengo claro. celular, trato de no ser esclavo, pero no es fácil. Y más cuando estás en alguna función, terminás siendo esclavo del celular, Sos lamentablemente. totalmente dependiente, ¿te das cuenta? Ahora es el celular y yo. Te la Claro, planteo. claro. Ahora es el celular y yo. Bueno, Carlos, Así es. estábamos viendo una entrevista que la salida de la reunión que tuvieron con el gobierno en horas del mediodía, le realizó esa Canal 11, estaba en tu propia voz el tema de que esta propuesta la van a bajar a las bases. Hasta ahí nos quedó muy claro y más que específico. Pero la pregunta es, porque le habíamos preguntado la vez anterior, que ustedes proponían que también el gobierno aporte ese 4,5 puntos que había quedado pendiente, lo mencionaste con nosotros, casi 5 puntos, más allá de la actualización 5.35. escalonada, ¿no es cierto? 2021. El 2021, perdón, gracias. Y además la actualización que fuera escalonada, no desde un año anterior prácticamente. ¿Con este 28% se saldan todos estos puntos que mencionaba o quedamos a medio camino? ¿Cómo lo ven ustedes, los secretarios generales, más allá de las bases que van a salir a consultar durante el día viernes? No, para nada, porque una cosa es lo atrasado, que no se habló en absoluto de eso. Este 28% ellos hablan de un aumento y nosotros decimos que esto no alcanza a ser una recomposición salarial, porque estamos hablando de un 18% a partir del mes de marzo. Lo vamos a cobrar en abril, o sea que enero y febrero ya no tuvimos aumento. Claro. No hubo recomposición en enero y en febrero, porque aumento es cuando vos cobrás más de lo que estabas cobrando, de lo que estabas, del poder adquisitivo que tenías. Hoy no tenemos menos poder adquisitivo que en diciembre, hoy. No podemos hablar de un aumento. Nosotros estamos hablando, pidiendo una recomposición salarial para tener el mismo poder adquisitivo. No me hablen de inflación ya porque no sé cuánto de real es el valor de la inflación que se calcula por la metodología que utilizan y el volumen de productos y de servicios que hacen el cálculo del INDEC. Cuando nosotros estamos hablando de que el sueldo promedio no es ni el más alto ni mucho menos el más bajo, de un docente entrerriano es de 150.000 pesos, nosotros a eso le aplicamos lo que va a la verdulería, la carnicería, el supermercado, los servicios, farmacia, ni Dios permita tengas que ir a la farmacia, y si tenés que pagar un alquiler, ya se te terminó el salario. Entonces no podemos hablar de que vos le vas a ganar o le vas a empatar a la inflación, cuando no llega a fin de mes la gente. Hoy no se llega a fin de mes. Bueno, Carlos, entonces con este análisis que ustedes evidentemente están ya elaborando un comunicado, me parece que por más que bajen a las bases lo que ha sido la última propuesta, me estás dando a entender cuál va a ser el resultado, ¿no? Me parece que ya viene un poco en un 80% seguro cuál va a ser la devolución, la de no aceptarla. Es que en base nosotros esto se lo dijimos en la primera audiencia. Hoy no valía la pena, no hay más sordo que el que no quiere escuchar. ¿Cómo? No hay más sordo que el que no quiere escuchar. ¿Cómo? Ya se lo comentamos y se lo dijimos. No, pero pará, vamos a detallar, más allá de lo que se viene charlando, que toda negociación es así. La pregunta que le hago es, el 28%, ¿se da un incremento en la escala salarial de qué? ¿Del sueldo básico que tiene el docente? O sea, si hablamos de un 28%, o sobre el total de la remuneración. Porque no es lo mismo, ¿estamos? Porque el sueldo básico de un docente no sé a cuánto debe estar, en el piso, no sé cuánto es. Es el básico, ojo que nosotros siempre hemos pedido la recomposición al básico. Al básico, entonces, al básico, el sueldo básico de un docente que recién empieza, ¿cuánto es? No está menos de 60.000 pesos. De un sueldo básico, ¿no? Sí. Básico está en 60, por ahí. De bolsillo, estamos hablando inicial de bolsillo. No, yo no quiero los conceptos que vienen... Ahora,
aparte. Yo hablo del básico, ese que va para remuneración, va para la jubilación, que va para... El pelado de base, el ratón, el que no viene con los otros números en negro y demás. ¿Cuánto es? ¿60? No. Dame un cachito que ya me sacaste demasiado. Ajá, ¿viste? Porque el 28% se da sobre el básico ese pelado, no es sobre el total que cobra en mano el docente. Por lo tanto, uno dice, bueno, yo cobraba 80 lucas, un 28% más, estamos hablando de 120.000 y pico. No, no es así, es sobre el básico, que es mucho menos el 28%, no sobre los números. Es el valor del punto índice. Ahí estamos. Porque después si el docente dice, la pelota, tenemos un 28, entonces vamos contento a clases, entramos contento a clases, que hay que dar las clases, yo soy de los que hay que estar adentro del aula discutiendo permanentemente, pero adentro del aula, esa es mi apreciación, porque si no pierden los chicos, pero siempre discutiendo esto, porque la inflación hace esto, que todo el mundo se mate hablando permanentemente de la plata en vez de hablar de las cosas trascendentales. ¿Qué calidad tenemos? ¿Cuántos docentes son los que realmente tendrían que estar frente al aula? No 4 y 1 o 1 por 4, otro de los temas que tendríamos que hablar. Las cosas trascendentales, hacia dónde apuntamos como país, entonces cuál es la mirada que tenemos, cuál va a ser la organización de los exámenes, cuáles van a ser las capacitaciones para los docentes. Todas esas cosas hay que hablar. Pero en un estado inflacionario, los gremialistas, el gobierno y demás, pasa todo el tiempo hablando de cuánto vamos a cobrar. Y es una pena porque perdemos todos a la larga, ¿no? La verdad es que es esa. Esta es mi apreciación, Carlos, ¿sí? Hablo por mí. Ahora, la pregunta que te hago es, no es si yo cobraba 70 lucas, un 28% más, 10 son 7, 14, ¿voy a cobrar 20.000 pesos más? No. No, porque no es sobre el bolsillo, porque vos tenés que sacar del incentivo docente, tenés que sacar de conectividad, que no son montos de la provincia, ese que viene de Nación, o sea, los montos de Nación no se le aplican esos aumentos, lo mismo que el salario familiar, o sea, por eso es muy difícil a veces hablar de salario cuando empezás a personalizar. Porque no es lo mismo el soltero que el casado, que el que tiene 2 hijos, que el que tiene 3 hijos. Por supuesto. Y no es lo mismo el que inicia con el que tiene 10 años, con el que tiene 25 años de servicio. Por supuesto. Pero el sueldo, lo que nosotros decimos que un sueldo estimativo, hay docentes o directivos que ganan mucho más de 150.000 pesos y hay docentes que ganan mucho menos de 150.000 pesos. Está claro. Pero el sueldo promedio de la pirámide está rondando los 150.000 pesos hoy, de bolsillo. Okay. Cuando vos tenés un salario de 150.000 pesos y vas y los consumos que hoy te mencioné, y ni Dios permita tener que pagar un alquiler, se te terminó antes de llegar al día 20. Te la hago al revés. Carlito. Sí. Un docente que de promedio cobra 150.000 pesos, cuando se jubila, ¿cuánto cobra? ¿El 50% menos? No, porque nosotros tenemos el 82% móvil de lo que cobra en actividad. Las jubilaciones, así como tenemos muchas cosas malas en Entre Ríos es una de las mejores provincias que tiene custodiado los jubilados. Lo único que no entra para la jubilación es el incentivo docente y es la parte de conectividad. Ajá. El resto, cuando nosotros nos dan ese 18% de aumento y después nos den el 10% de aumento, lo va a cobrar el jubilado al mes siguiente, que normalmente es a los 60 días y ahora el gobierno nos está adelantando a los 30 días, ya lo están percibiendo los jubilados. Bien. Eso es algo que para ser honesto y sincero al respecto, Nobleza Obliga es una recomposición importante. Es algo bueno y que nosotros lo queremos seguir manteniendo, la caja propia del 82% móvil de lo que cobra en actividad. Además es, ¿quién va a sanear esa caja? Porque tarde o temprano esa caja explota, está circulando en rojo hace rato. Explota porque desde el año 93 en adelante, con la desregularización y la tercerización que ha existido en general, y los cooperativistas y los municipios, que todo
forman parte de esa caja de la provincia, están sacando de la misma olla, digamos. Pero no es un problema del docente ni del trabajador que exista ese déficit. Cada uno se tendría que hacer cargo del sector. O sea, he ido a varias reuniones de la caja de jubilaciones donde en su momento con el presidente que estaba anterior decía, nosotros tendríamos que hacer reuniones por sectores y cada sector tendrá que buscar la forma de achicar el déficit. A nosotros el año pasado o el anteaño pasado sacaron el 3x1 que teníamos los docentes, lo sacaron a los efectos de tratar de bajar el déficit. Bueno, eso es ya algo que se aportó y estamos sacando. O sea que por 3 años de 12 días de trabajo te bajaban un año que era hasta 3 años de edad para jubilar. Carlos, perfecto. Aquí Sergio Beni te saluda. Carlos, ¿cómo andás? Tengo un sinnúmero de preguntas, pero quiero que me reiteres. ¿Se planteó o se va a plantear el tema de la deuda que el gobierno de la provincia tiene desde el 2021 con los docentes? ¿Eso se planteó? ¿2020? Desde el 2020, la inflación planteada por el INDEC fue el 36% y el gobierno nos pagó un 20%. Hay un 16% directo del año 2020, la cual no se trató en esta segunda reunión y no está dentro de la propuesta. Y bueno, yo lo que hago es transmitir lo que los delegados nos llevaron en el último congreso que tuvimos, que hay que buscar la forma de que el gobierno haga una propuesta de cómo se va a recuperar eso. Perfecto. Al igual que las recomposiciones sean acumulativas, o sea, no que tomen el principio de año y después todo el año sigan con la misma base, o sea, te dan todos los aumentos, pero a nosotros ahora el aumento o la recomposición, como yo le digo, es una recomposición salarial del 18%, es con los haberes de enero. Bien. Ahora, cuando nos vayan a otorgar el 10% que ellos mismos proponen en junio, que lo vamos a cobrar en julio, es nuevamente sobre el salario de enero y no sobre el salario de mayo, que es el último que se cobró. Bien. Carlos, la última de inflación son acumulativas los porcentajes y la diferencia es significativa. Aquí Aldana Martínez le hace otra consulta, Carlos. Sí, Aldana, muchas gracias. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. 2 en 1 serían. ¿El resto de los gremios, tanto ACMER como SADOP, están de acuerdo con la postura de AMET en ese sentido? Y también, por otro lado, le pregunto, ¿peligra el inicio a clases? Bueno, nosotros hasta el momento no hemos hablado de medidas de fuerza, ni de que peligre el inicio del ciclo lectivo. Sí estamos consiguiendo los 4 gremios docentes en este momento de que el 5,35% que otorgó el gobierno a partir de enero, que el 0,35 es la diferencia que quedó entre la inflación que marcó el INDEC, ya que sea acumulativa, con respecto al porcentaje de recomposición que fue dando el gobierno en el transcurso del 2022. Claro. Y el gobierno dijo que que nos reconoció un 5% por encima de la inflación que marcó el INDEC en el 2022. Por eso nos otorgó un 5,35 a partir del mes de enero y a partir del mes de febrero. El asunto es que eso es un compromiso del año 2022, no es una recomposición, ni mucho menos un aumento del 2023. Y nosotros pedimos que ese 5,35% lo apliquen al mes de diciembre, que fue el último mes del año 22. Ese fue un pedido. El otro pedido es que la recomposición salarial sea a partir de enero, a más tardar en febrero. El gobierno lo aplica a partir del 1 de marzo, que lo vamos a cobrar en abril, y después saltamos al mes de junio, para cobrarlo en julio. Bien. Estamos hablando de un 28% en el primer semestre
cuando la pauta inflacionaria que se viene medianamente conociendo, salvo que exista un milagro en los próximos meses. Porque desde Bueno. enero y ahora cuando se conozca la inflación de enero... Bueno, eso va a pasar, está pasando en este momento, Carlos. De eso vamos a hablar, así que quédese en la pantalla. Le mando un abrazo grande. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo, que siga bien.